Ya estamos de regreso con este tema de las pensiones. Le recuerdo, lo hemos venido trabajando en las últimas 2 semanas, si no me recuerda que en Mega Noticias TVC, y cae justo esta iniciativa presentada esta mañana por parte del Consejo Coordinador Empresarial, la Secretaría de Hacienda y el Gobierno Federal. Esta iniciativa que tiene muchas aristas, y justamente para platicar de ellas tengo en la línea de Mega Noticias TVC, y como siempre le agradezco que nos regale unos minutos, Enoc Castellanos, el presidente nacional de Canacintra. Enoc, un gusto saludarte como siempre. Gracias, Paco, un gusto también, y un saludo a Tania. Muchísimas gracias, Enoc. Bueno, vaya sorpresa con la que nos, valga el término, nos despertaron esta mañana con esta iniciativa. ¿Cómo verla desde el ámbito empresarial? Sé que la propuesta va corriendo por parte del Consejo Coordinador Empresarial, pero caray, el cargo, valga el cargo económico, va para los empresarios. Sí, pero yo creo que con una muy buena intención. Nosotros tenemos que ser partícipes del cambio que está teniendo México para abatir la desigualdad, y creo que justamente lo que hemos buscado es tener mayor dimensión social. Era muy claro que muy pocos trabajadores podían acceder a una pensión digna, o incluso ya sea tú una pensión digna, sino a una pensión, a la posibilidad de jubilarse. Abajo del 40% de los trabajadores son los que cumplían con los 25 años cotizados en el Seguro Social y los 60 años de edad. Y con las modificaciones ahora tendrías o necesitas únicamente 15 años cotizados y la misma edad. Esto también es un incremento en términos reales a lo que reciben las personas, y creo que bueno, ayuda a que la gente, cuando llega a la parte final de su vida productiva, pues tenga más dinero disponible para seguir cubriendo sus necesidades básicas. Es cierto que asumimos un poco más de lo que veníamos pagando, pero creo que se justifica en términos de estabilizar al país en esta situación que se iba a convertir en un lastre social. Enoc, muy buenas tardes, te saluda Tania Gómez. ¿Se ve probable poder cumplir con esto, pues con este tema que le corresponde a los empresarios, o abre la puerta a mayor inestabilidad en el tema laboral, a mayor empleo informal? Yo creo que justamente lo contrario, Tania. Buenas tardes. El hecho de que tú tengas una prestación tan sensible como es la pensión, la jubilación, ya en mejores términos sociales, que estamos hablando de que alrededor del 84% de la masa laboral, que está compuesta por 20 millones de personas, pueda acceder a un retiro digno, debe de tender a generar pues un incentivo para la formalidad. Esto lo veremos con el tiempo, pero yo creo que es una buena noticia para los trabajadores de México, y no representa en términos pues netos una gran carga para los empresarios. Sí es definitivo que se va a incrementar un poco, pero cuando se estuvieron haciendo las corridas actuariales, incluso se manejó la posibilidad de que hubiera también participación de lo que tiene que aportar el trabajador, pero vimos que iba a causar muchísimo ruido político, y en realidad no iba a generar un gran impacto en lo que recibe el trabajador con su pensión. Entonces yo creo que es una buena noticia. No es una buena noticia, no, es una extraordinaria noticia para los trabajadores en México, pero déjame, yo voy a rascar un poco más en lo que decía Tania Gómez. Habrá algunas empresas que no tendrán ningún problema para solventar esta carga,
pero un amplio sector del empresariado le va a pesar, Enoc, y esto va a llevar, por un lado, esa es una idea que traigo, va a encarecer la formalidad, le va a costar más cara al empresario tener esa formalidad, y por otro lado va a incentivar de alguna manera la informalidad. ¿En qué sentido? Y así lo entiendo, lo platicaba yo hace un momento fuera del aire. Sí, han bajado las semanas de cotización a 750. Si yo decido, cumplo con mis 750 semanas cotizables y les digo, ya me voy, pensióname, y me voy a la informalidad. Es muy rápido. Es un tema que habrá que analizar, yo creo, antes de darle aprobación a esta iniciativa que, insisto, es inmejorable para los trabajadores. Sí, así es, pero recordemos que interviene, Paco, también la edad. O sea, no es que una persona vaya a cumplir con esas semanas cotizadas que corresponden a los 15 años y se va a ir. Eso, pues, pudiera suceder en cualquier etapa de tu vida. Lo que sucedía en estos momentos es que la gente llegaba a los 60 años, pero no cumplía con las semanas cotizadas. Entonces tenías a gente de 70 años o más trabajando para poder lograr una jubilación. Y cuando lo conseguían, los montos como porcentaje de su sueldo que recibían, pues eran muy inferiores. Ahora, recordemos también, esto finalmente es una propuesta que se estará analizando tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Recordemos que hay en México mucho dinero que se ha enviado a lo que es vivienda, porque teníamos un problema de vivienda en el país. Bueno, esto desde la época de Fox se ha ido disminuyendo, pero se han quedado cantidades muy importantes de dinero ahí. Lo que estamos buscando es que haya un mejor balance también, porque los créditos del Infonavit, como todos sabemos, nos cobran intereses, y además muchas personas no los usan. En cambio, bueno, los dineros para las pensiones, pues prácticamente están siendo cada vez más insuficientes. Yo creo que habrá que hacer todo el análisis de lo que implica. Nosotros estaremos generando cursos, reuniones con los empresarios para mostrarles cuál es el impacto, pero no estuvimos de acuerdo todos en el Consejo Coordinador Empresarial, porque es algo que traemos trabajando desde hace varios meses, si no mal recuerdo que cerca de un año, y creo que al final es muy positiva para estabilizar las condiciones laborales en México. Enoc, en torno a este momento en el que se presenta pues esta iniciativa en medio pues de una crisis económica que estamos atravesando, ¿no es como un mal mensaje? Sobre todo porque pues los empresarios, las pequeñas y medianas empresas no han recibido prácticamente apoyos por parte del gobierno y de pronto pues les anuncian esto que les va a quedar toda la carga. Si bien, como dices, es un gran anuncio para los trabajadores, pues ¿cómo cae dentro pues de los empleadores? Mira, pudiera verse efectivamente como una carga más para lo que estamos viviendo. Lo que hay que ver también es cómo está en términos de subilidad, de impuestos, cómo se va a usar la bolsa de vivienda. Recordemos que las prestaciones sociales están divididas en México en tres, que es seguridad social, todas las que implica, vivienda y ahorro para el retiro. Entonces, yo creo que tendríamos que analizar muy bien en esto en global y proponer algún ajuste si es que hay que hacerlo. Yo creo que en la suma resta no es algo que vaya a implicar el cierre de las empresas, sí es algo que pudiera sumarse a una serie de cosas, sobre todo en la pandemia, pero esto, de ser aprobado, implicará un diferimiento para entrar en vigor. Creo que hay que verla con mucha perspectiva, y lo peor, lo digo muy categóricamente, hubiera sido el que se volviera un esquema ya no de cuentas particularizadas de retiro,
y que tuviéramos un retroceso a lo que teníamos antes de las Afores. Ese es un riesgo que ya estaba latente con muchas iniciativas que se habían afortunadamente detenido en la Cámara de Diputados. Entonces creo que hay que ver todo en su conjunto para valorarla en su justa dimensión. Oye, tocaste ahorita un tema que me llamó, me disparó la atención. Hablaste de deducibilidad. Y yo aquí te preguntaría, en estas largas sesiones en las que ustedes fueron construyendo esta iniciativa, que hoy se puso de frente y que estará pendiente de su aprobación en las cámaras, déjame preguntarte, dentro de todo eso, ¿están proponiendo ustedes como empresarios, la industria está proponiendo la deducibilidad al 100% de las prestaciones? Bueno, eso es una demanda que estamos haciendo desde la reforma fiscal que se dio por parte de Videgaray, ¿no? Y que, como seguramente ustedes saben, nos quitó la posibilidad de deducir las prestaciones al 100%. Entonces, sí, nada más que esto ya juega en otra banda, ya en términos también de una reforma fiscal, una reforma hacendaria, incluso cuando se analiza las demandas de lo que están haciendo gobernadores. Yo creo que vamos a ver y nos va a dar mucho más claridad en los siguientes días y semanas que se empiecen a analizar todas las aristas de esta propuesta, pero que sin duda Canacintra la ve como nosotros. En este contexto a mí me gustaría preguntarte cómo vamos en materia de empleo. Bueno, si bien ya los negocios, las distintas industrias están marchando, ¿cómo vamos? ¿Cómo se vislumbran pues los últimos meses del año en cuanto a despidos? Es un tema complejo porque hay el riesgo de volver a perder empleo, si me explico. Si bien el último reporte hablaba de que teníamos acumulado entre marzo y junio alrededor de 1.113.000 empleos que se había perdido a causa de la pandemia de COVID-19, hay un repunte que se estaba dando mínimo en julio, es decir, más bien una estabilización del empleo que en algunos sectores se estaban creando tímidamente algunos empleos. ¿Qué pasa? Cuando se reactivan las empresas y ven que no están vendiendo lo mismo que en febrero de este año y que la recuperación va a ser mucho más gradual, mucho más lenta, entonces los empresarios que no logran su punto de equilibrio están ya desesperándose y pensando en un nuevo recorte de personal. Y por eso hemos estado escuchando en redes sociales el que están cerrando restaurantes y el que se analiza si se van a recortar algunos otros puestos de trabajo en tiendas o en salas de cine, etcétera. Esto lo que pudiera hacer es que finalmente tuviéramos un comportamiento en W, es decir, una caída primero de marzo a junio, una tímida recuperación julio y quizás hasta agosto, y otra caída de agosto a diciembre que nos pudiera llevar a perder entre 1.700.000 a 2 millones de empleos, dependiendo de qué tan aguda sea esta segunda caída, para finalmente recuperar un poco, si no a los niveles que teníamos a principios de año, pero sí ya tenía una franca recuperación a mediados o finales de 2021. Ese es el panorama que estamos nosotros previendo. Panorama complicado, ¿no, Castellanos? Y vamos a tener que seguir platicando de estos temas, si me lo permites. Y ya nada más déjame preguntarte, lo de esta mañana, el regreso a Palacio Nacional, ¿significa que ya se limaron las diferencias? Yo creo que sí. O sea, claramente se regresa a las negociaciones directas con el presidente por parte de Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, cosa que a mí me da mucho gusto porque creo que ese es el nivel de interlocución que se merece el empresariado mexicano.
Si bien nunca perdimos contacto con los secretarios, yo tuve en mis consejos directivos del día de ayer al secretario de Hacienda y meses anteriores al secretario de Turismo, contacto directo con la Secretaría de Economía. Sí se notaba algún enfriamiento, que incluso dijo el presidente en la mañanera, algún distanciamiento, no solo por la sana distancia. Y bueno, qué bueno que se ve esto, porque sin duda se necesita del acuerdo permanente entre el gobierno y los empresarios para poder sacar adelante a México de la crisis que se está viviendo. También muy buena noticia que sea de la mano de los trabajadores de México, con la presencia de don Carlos Aceves del Olmo, el secretario del Congreso del Trabajo. Pues Enoc Castellanos, sí, vamos a seguir platicando de estos temas si estás de acuerdo. Por lo pronto te agradezco mucho como siempre. Claro que sí, Paco, recibe un fuerte abrazo. Y muchas gracias. Igualmente. Tania, saludos. Muchísimas gracias. Enoc Castellanos, el presidente nacional de Canacintra. Hacemos una pausa.